Conferencias proféticas. Señales de un tiempo cumplido. Con el pastor David Horta. Otro aspecto que yo mencioné es la religión. Bueno, ya dije, el mundo no está en contra de la religión, no le molesta a la religión en realidad. Lo que le molesta es lo que representa la religión. A Cristo, estoy hablando de los creyentes, de los cristianos. Nosotros somos perseguidos no porque seamos de una u otra iglesia, nosotros somos perseguidos porque creemos en Cristo. El mundo está molesto con Cristo, con Dios, se ha revelado a Dios. Pablo le dice a Tesalónica, ¿verdad?, que el Espíritu va a hacer oposición ¿a quién? A Dios. A Dios. No le dice, no se preocupen, va a aparecer un espíritu que se van a oponer a ustedes, a la iglesia de Tesalónica. No, le está diciendo, se va a oponer a Dios. Es esto lo que está sucediendo en este aspecto, ¿no es cierto?, la religión, que por cierto es una religión totalmente con ideología, con filosofía trastocada. Y esto me lleva a recordar algo que yo pensaba, decía, cuando este aspecto se complete, es porque el Señor va a venir. Y lo voy a mencionar con argumentos, que es el aspecto del pensamiento. O sea, cuando la ideología, el espíritu de error, se apodere de las mentes de las generaciones, especialmente esta generación en la cual nosotros estamos viviendo. Es una generación totalmente opuesta al Señor. Hace 2 o 3 años pasados, cuando fui a varias, o al menos me recuerdo de 2 de las universidades en las cuales fui para exponer de la palabra del Señor, los jóvenes ahí, muchos de ellos que se autodenominaban como cristianos, no concebían que decididamente nosotros creyéramos, por ejemplo, Dios y los principios absolutos de Dios respecto al diseño original, o sea, la creación del hombre y la mujer, nosotros los tuviéramos como a pie firme y que defendiéramos esa postura. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, incluyendo muchos jóvenes cristianos, y digo entre comillas, ¿verdad?, han cedido a una ideología, a un pensamiento. Y la palabra nos advierte que cuando esto se cumpla, ya definitivamente es porque el sistema anticristiano está consolidado. Y el Señor está a las puertas y va a arrebatar a la iglesia en un instante o en otro. Ahora, ¿cómo lo sé yo esto? Porque el mismo Señor lo dijo. Si ustedes buscan en Mateo 24, capítulo 37 al verso 41. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero detenerme 3 cosas, voy a señalar de la lectura. Primero, dice que más como los días de Noé. Vamos a ver esto. Segundo lugar, las características, el verso 38 dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, viviendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. O sea, esa es los aspectos cómo vivían en tiempos de Noé. Vamos a ver el registro bíblico también al respecto. Y en tercer lugar, nos habla esto en el contexto del arrebatamiento, porque dice, así como, o sea, similar a los días de Noé, será cuando venga el Señor Jesucristo por la iglesia, así como. Y ahí agrega, dice, y esto es muy particular porque en los tiempos del Señor comprenderán, estamos hablando hace 2000 años atrás, las personas no comprendían, ¿verdad?, de que el mundo era redondo. Pero aquí dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada.
Y nos agregan en la Escritura, ¿verdad?, que así será también el arrebatamiento, porque dice que algunos estarán durmiendo y otros estarán trabajando. Bueno, en el tiempo del Señor no sabían que por las órbitas, ¿verdad?, un día o un hemisferio es de día, la luz del sol llega, y el otro hemisferio está en oscuridad y es de noche. Pero el Señor sí lo sabía, porque es Dios, ¿verdad? Y lo señala y lo dice ahí en su palabra. Así será también el arrebatamiento. Nos pillará, como dice ahí, de improviso. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir nuestro Señor. Volvamos a lo primero. ¿Cómo en los días de Noé y las características que vivían, ¿no es cierto? O se señalaba ahí, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Génesis capítulo 6 nos dice y nos señala el testimonio respecto a los días de Noé, que nos indica la palabra del Señor en el verso 5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Quiero detenerme en la palabra cuando dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón. La ideología que imperó en los tiempos del Señor era una ideología apóstata, que habiendo conocido la verdad, la rechazaron. La rechazaron. Por eso que cuando la palabra del Señor dice, ¿no es cierto?, que miró Jehová a la tierra y vio que la malicia de ellos era mucha. O sea, era a tal grado, ¿verdad?, que se había corrompido el ser humano, que todo pensamiento que del corazón salía de ellos era con el continuo mal, y habían corrompido todos los principios que Dios había establecido. ¿Qué me dice usted respecto a esto? ¿Acaso no es similar a nuestros propios tiempos? La palabra del Señor dice ahí, ¿verdad? Tanto es así que este es un paradigma de las Escrituras, que Jehová se arrepintió de haber creado en la tierra. Pero hay algo particular acá respecto a esos días. La palabra del Señor nos habla y nos indica que esos días fueron muy particulares. Y Pablo, hablando a la iglesia de Roma, en Romanos, capítulo 1, versos 19 y 20. Es preferible, por reverencia y respeto, voy a mencionar todo lo que dice Pablo en razón de los tiempos. Se está refiriendo a los tiempos en que el hombre se corrompió, estoy hablando de los tiempos antes de Noé, se corrompió al grado que el corazón de Dios se conmovió por la maldad de la humanidad. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 1, voy a leer del verso 18 mejor, dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad habla, ¿no es cierto?, de la posición apóstata, que detienen la verdad con injusticia. La apostasía, ¿verdad?, cambia la verdad de los principios absolutos, lo cambia por la ideología del hombre. Por eso que hoy día nosotros tenemos al hombre con tanta apariencia religiosa, pero que han escondido hábilmente la verdad. Y la verdad la encontramos solamente en las Escrituras, en las sagradas Escrituras, que nos hacen sabios. Por eso el Señor dijo, erráis al desconocer las Escrituras. Una persona que desconoce la Escritura está errando porque no conoce la verdad de Dios. Cuando la persona conoce de la palabra de Dios, entiende a Dios, porque Dios se ha revelado por su palabra. No espere por ahí que Dios se le aparezca en la noche. No, tampoco se le va a aparecer, ¿verdad?, de alguna forma, no sé, como algunos dicen por ahí, en un animal, o en el bosque, o en el cielo, o en la estrella. No, Dios se ha revelado al hombre
por su palabra. Y cuando hablo de su palabra, estoy hablando de las Sagradas Escrituras, que es la palabra escrita, y por medio del verbo, la palabra, Jesucristo, se ha revelado a nosotros. Si yo no conozco la Escritura y no tengo a Cristo en mi corazón, difícilmente voy a comprender quién es Dios y qué quiere, cuál es su voluntad para conmigo. La única manera de conocer a Dios es por medio de las Escrituras y por su Hijo, Jesucristo. De ahí que cuando alguien aún no conoce al Señor, lo primero que nosotros le invitamos es a conocerle, a aceptarle, porque cuando yo acepto, conozco y requiero del Señor para salvación de mi vida, es entonces cuando recién empiezo a conocer quién realmente es Dios, quién es el Padre. Y la palabra del Señor dice ahí claramente, ¿verdad?, que estos impíos detienen la verdad con injusticia. El sistema anticristiano es idéntico. Detienen la verdad, la trastocan, la cambian, la ajustan a sus propias ideologías. Esto es lo que pasaba en los tiempos antes de que el Señor enviara el diluvio. Agrego y sigo leyendo. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Quiero detenerme un poquito, mencionar respecto a esto, y voy a leer de nuevo este versículo. Dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Los apóstatas conocen la verdad. El término apóstata ya mencioné respecto a eso, ¿verdad? Aquel que habiendo conocido la verdad, la trastoca y se vuelve contra ella. El apóstata es esto. Bueno, la apostasía reinó en los tiempos antes de que el diluvio llegara a la tierra. Reinó. Por eso que la palabra del Señor dice que la maldad subió y el designio de los pensamientos de los hombres, o sea, las ideologías, lo que ellos pensaban, habían trastocado los principios que Dios había indicado. Y ninguno era excusable. Nadie, igual como en los días de hoy, nadie va a poder excusarse de no haber conocido a Dios, ¿verdad?, por su manifestación en razón, ¿no es cierto?, de todas las cosas que Él ha hecho. Él se manifiesta a sí mismo por su palabra y en su Hijo Jesucristo. Pero para los incrédulos no hay excusa, porque Él también se reveló, ¿verdad?, de una forma que es indiscutible en todas las cosas creadas. La palabra del Señor dice ahí y agrega, porque ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracia. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, en imagen de hombre corruptible. La primera reingeniería antropológica fue antecesora del diluvio. O sea, el hombre cambió en todos los aspectos. Igual como yo les mencionaba que el hombre está hoy en todos los aspectos cambiados. Por eso que con convicción digo que el Señor en cualquier momento arrebata a la iglesia. Bueno, dice ahí la palabra, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres,
se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefastas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no le pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atentados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acá? Y voy a ser claro, me estoy afirmando en las Escrituras, porque si hay alguien, ¿verdad?, que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice la Escritura que en los tiempos que antecedieron al diluvio, los hombres se encendieron y fueron seducidos por sus propias iniquidades y por su corrupción, cambiando el natural uso, ¿verdad?, del diseño original que Dios había entregado entre un hombre y una mujer bendecidos por su mano poderosa. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en los tiempos que antecedieron al diluvio, los hombres, al igual que hoy, se casaban con hombres y las mujeres con mujeres. ¿No les parece curioso esto? Esto se cumplió en los tiempos antes que el Señor derramara su juicio sobre un mundo corrompido. ¿Sabe, hermano? Lo mismo estamos esperando hoy. Esto es lo que está por venir. Y si usted escuchó bien la Escritura, ¿verdad?, nos está describiendo cómo Pablo a los romanos describe cómo era la cultura, la costumbre y esa forma de vida del hombre corrompido en iniquidad antes de que el diluvio se cumpliera en los designios de Dios. Volvamos a Mateo 24. La palabra del Señor nos dice ahí en el verso 37, como en los días de Noé. O sea, que los aspectos que fueron relevantes en los días de Noé se iban a repetir antes que el Señor regresara. ¿Cómo usted evalúa este mundo antes que entráramos en esta situación en la cual estamos? ¿Nos acuerdan cómo estábamos? Bueno, le voy a hacer un pequeño recordatorio. El lobby, por ejemplo, LGTB, que amparan a aquellos que discuten de que Dios haya establecido como diseño original solo el hombre y la mujer, ya sabíamos en las condiciones que está. Muchas de las naciones, por no decir en su gran mayoría, han apoyado el matrimonio homosexual. Y en algunos, con alguna apariencia legal, en otros derechamente estableciendo el derecho de matrimonio, que inclusive en este sentido es un concepto que se ha utilizado equivocadamente por ellos, porque el matrimonio originalmente, vuelvo a insistir, entre un hombre y una mujer, tal cual como Dios diseñó. Esa era la realidad antes que pasara todo esto, en todo el mundo. En todo el mundo. Bueno, hay generaciones que ya han sido corrompidas con esta ideología. Tanto es así de que hay muchos, vuelvo a insistir, muchos creyentes que tienen la idea de que, bueno, ¿qué tanto? Se deben aceptar, total, cada uno puede hacer lo que quiere. Sí, Dios permite que cada uno, ¿verdad?, haga lo que quiere. Nos ha dado una capacidad de libertad y albedrío. Pero esa misma capacidad debemos usarla para preservar lo que es su voluntad. Cada uno obedecerá, es verdad, pero también cada uno puede llegar, ¿verdad?, a equivocar camino. Y lamentablemente muchos creyentes están equivocando camino al pensar y ser seducidos por la ideología del espíritu de error. Dios tenga misericordia de nosotros en estos días, muy particularmente en estos días. Ahora bien, respecto a esto que yo he mencionado, si ustedes se dan cuenta, todos estos aspectos ya fueron cumplidos y se ha consolidado
este espíritu, ¿verdad?, anticristiano, que Pablo establece claramente a la iglesia de Tesalónica. Estos son los argumentos por los cuales yo digo con convicción que el arrebatamiento de la iglesia puede producirse en cualquier momento, en cualquier instante. Quisiera ahondar un poco más en algunos puntos, pero veo que el tiempo se nos ha ido rápidamente. Son temas que seducen y son fascinantes, ¿verdad?, para el conocimiento de la palabra. Vamos a dejar hasta aquí para el próximo jueves dar término a esta parte y comenzar con la parte de las señales que el Señor Jesucristo dejó, 7 señales específicamente en el sermón profético respecto a su pronta venida. Pero respecto a la apostasía y respecto al sistema anticristiano, yo diría que esto es señal cumplida. No podríamos argumentar una cosa contraria. Son señales que ya han sido cumplidas y están propiamente tal, ¿no es cierto?, en la realidad cotidiana de todos nosotros. Ahora, yo el jueves pasado mencionaba un pensamiento particular en razón de que se ha cumplido también con esto una profecía respecto, ¿verdad?, a las diferencias o a la separación generacional. La palabra del Señor dice que antes que Él venga, justamente, ¿no es cierto?, por estas ideologías o estos pensamientos y esta doctrina de error, lo mencioné y por eso me preguntaron también dónde estaba eso, se produciría una brecha y un conflicto entre las generaciones. Y esto es profético. Me preguntaron dónde. Bueno, en Marcos capítulo 13, verso 12, dice que se levantarían los hijos contra los padres. ¿Por qué esta brecha o por qué este conflicto generacional que se presentaría antes que el Señor venga? Lo tiene también Mateo 24, yo cité Marcos 13, 12, pero también lo contempla Mateo capítulo 24, porque ustedes comprenderán que las ideologías transforman al ser. Muchas cosas que entran, ¿verdad?, al corazón, nos disposición o una suposición de la verdad. Entonces, hoy día lo que vemos es que Satanás ha sido astuto y ha permeado, influenciando a las nuevas generaciones con todos estos principios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se han enfrentado en conflicto con aquellos que tenían, no estoy hablando solo de creyentes, sino que de personas no creyentes, pero que tenían un concepto de cultura, un concepto de principio distinto. Por eso que hoy día se transforman en discusión, por ejemplo, dice, entre los padres y los hijos respecto a la sexualidad. Si estamos de acuerdo o no con que haya un tercer, un cuarto, un quinto o un sexto sexo. Porque para nosotros, los creyentes sobre todo, hemos sido enseñados que Dios crió al hombre y a la mujer. Así los crió. La nueva generación tiene un pensamiento distinto, totalmente distinto. Ha sido influenciada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se confrontan dos posiciones, dos supuestas verdades? Por cierto, que hay una tremenda discusión y hay una separación. Por eso que dice que los hijos se levantarían contra los padres. En todos los aspectos en que la generación nueva, esta última generación, y cuando hablo de generación nueva, hay dos cosas que debemos considerar. Bíblicamente, una generación, cuando dice la palabra del Señor, puede considerarse una generación de 40 años o también una generación de 70 años. Son dos términos apropiados y en alguna oportunidad explicaré cuál es la diferencia, pero cuando la Biblia habla de generación, se refiere en algunos pasajes de 40 años y otros pasajes de 70 años. Pero la nueva generación dentro de esas edades ya vienen influenciadas, ¿verdad?, con esta ideología, con esta forma de pensamiento. Lo mismo sucedió en los tiempos de Noé.
porque en los tiempos de Noé, ¿verdad? El ser, la persona, el hombre, fue poco a poco cambiando, ¿verdad? Y trastocando los principios que Dios había establecido, al grado que trastocaron todos. No solo sexualidad, como es lo que refleja Pablo a la iglesia de los romanos, sino que todo, cultura, forma de proceder. Judas nos habla que también en los tiempos, ¿no es cierto?, de Enoc, que fueron tiempos también que precedieron a Noé, o sea, Enoc vivió antes de Noé, de la misma manera Matusalén. Hoy día descubrí algo bien particular, aprendí que Matusalén, el significado de Matusalén, este hombre que vivió 969 años, significa cuando muera será enviado. Bien curioso el nombre, me llamó la atención. Cuando muera será enviado. No sé si a alguien le gustaría llamarse así, pero ese es el significado de Matusalén. Y el Señor mandó el diluvio cuando éste murió. O sea, cuando murió Matusalén, vino el tiempo del diluvio. Cronológicamente, hay un argumento bíblico al respecto. Y esto llama la atención. Pero aquí lo que voy yo. Este hombre vivió muchos años, 969 años. Dios le concedió un tiempo de gracia bastante largo, bastante grande. Pero en todo ese periodo empezó a crecer el embrión anticristiano y antidios. Empezó a crecer este espíritu apóstata, este espíritu de error, al grado que se corrompió el hombre, tal cual como lo vemos, como lo dice Génesis, como lo dice Pablo a los romanos, trastocando totalmente la gloria de Dios y sus principios absolutos. Entonces, esa generación se volvió en contra de Noé. ¿Se acuerdan cómo consideraban a Noé? Lo consideraban como un viejo loco, así llanamente. ¿Qué viene a hablarnos de esto? Decía la generación de Noé. Tanto que ninguno creyó, sino dice hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el diluvio. Como los días de Noé son nuestros días. Como los días de Noé son nuestros días. Y ahí está la profecía cumplida respecto al conflicto o a la separación generacional que se produciría antes que venga el Señor por la iglesia. Esto también, estoy convencido, también está cumplido, ¿verdad? Junto con todo lo que nosotros vemos que la ideología representa, porque ahí Judas dice que los días de Noé eran de extrema violencia. ¿Qué me dice usted de los días de hoy? ¿Cómo son los días de hoy? Había una anarquía tremenda en los días de Noé. ¿Qué me dice usted los días de hoy? Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Por eso, con mucha convicción en las Escrituras, uno lo que espera es que el Señor venga en cualquier momento por nosotros. ¿Ya? Y no creo equivocarme. Esto está muy pronto para nuestras vidas. ¿Ya? Y si aún así nosotros partiéramos antes al Señor, que nuestros hijos puedan entender de que esto está por cumplirse. ¿Ya? Nuestros hijos, nuestros nietos, esto está por cumplirse. Y que puedan vivir no una vida como hemos vivido quizás algunos de nosotros, lejanos a Dios, o a lo mejor despreocupados de las cosas espirituales. Porque otra de las señales que había en los tiempos que precedieron o que fueron antes del diluvio era que la gente había entrado en apatía. O sea, habían sido resfriados en el amor, tal cual como dice la palabra del Señor en Mateo 24. No les importaba mucho, ¿verdad? Me importaba mi vida, pero el resto no mucho. El amor de Dios se había apagado en los corazones. Así también son nuestros días. Dios tenga misericordia de nosotros. Nos ayude en el discernimiento espiritual a estar preparados siempre, ¿verdad? Velando y orando como el Señor quiere de nuestra vida. Que el Señor les bendiga
Voy a dejar una palabra si alguien quiere mencionar algo, preguntar algo de lo que hemos dicho. 14:15. Judas 14:15 me está diciendo el hermano acá. ¿Cómo dice? De los cuales también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante en todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es el 14 y el 15. Amén. Bueno, ahí se establece, ¿verdad?, que el Señor es venido. Fíjense, habla en presente, estableciendo de que, acuérdense ustedes que Enoc es símil o es un símbolo de la iglesia. Enoc es el hombre que ha vivido más que su propio hijo. Matusalén era hijo de Enoc. Pero Enoc fue arrebatado, fue tomado, dice la Escritura, como un símbolo de la iglesia. Y él ve de una manera presente, igual como ve el Señor, ya su venida. La venida del Señor, desde la perspectiva de Dios, ya está. Es cumplido, ¿verdad? Por eso que nosotros estamos expectantes. El tiempo, por cierto, es de él, ¿ya? Pero el cumplimiento está, ¿ya? Y claramente establece, ¿verdad?, que al igual que en los tiempos de Noé, él pagará justamente a los impíos. Alguien me preguntó también respecto a si esto que estamos viviendo es parte del juicio de Dios. Yo ya dije, desde mi perspectiva y de lo que yo pienso, este es el juicio del hombre por el hombre, o sea, es en razón a la corrupción del propio hombre. Pero en realidad esto no es nada comparado con el juicio de Dios, pero el juicio de Dios se derramará sobre esta tierra en el periodo de la gran tribulación. Ahí será el juicio de las naciones. Y quiérame usted creer que ahí dice, ¿no es cierto?, que ninguno de nosotros quisiera pasar por esto, pero no es ni remotamente parecido a las aflicciones o tribulaciones que nosotros hubiéramos vivido o el hombre haya vivido durante su historia en la tierra. El juicio de Dios sobre las naciones es tremendamente poderoso y no tiene parangón en la historia de la humanidad, ¿ya? Eso en razón, porque lo que nosotros estamos viviendo no es sino el juicio del hombre por el hombre, es la propia corrupción del hombre que está tomando o que obtiene, ¿no es cierto?, sus propios resultados, ¿ya? De ahí que mucha gente, yo lo mencionaba, le echa la culpa a Dios, como si suele suceder de todas las cosas. Pero la verdad es que Dios, si bien ha permitido esto, Él no lo ha hecho. Ese ha sido el propio pecado, la propia corrupción del hombre. Pero esto no tiene nada que ver con el verdadero juicio que Dios derramará sobre esta tierra. No tiene nada que ver. Porque el juicio de Dios será cuando la iglesia haya sido arrebatada. Permítanme terminar con este pensamiento. Lo mencioné a algunos hermanos el día domingo. Yo pienso que el Señor nos tiene en nuestras barcazas propias, ahora nos ha permitido este tiempo, porque a sus hijos los tiene en una barcaza tratando de cumplir con lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo. Yo les explicaba a los hermanos el domingo que el ministerio del Señor Jesucristo estaba enfocado a aquellos necesitados, ¿verdad?, a quienes se le predicaba el reino de Dios, pero también estaba enfocado a la preparación de sus apóstoles. ¿Y cuál era el método que utilizaba el Señor? Enseñaba la parte teórica, pero después lo hacía pasar por una parte práctica. Y esto yo les hablaba en razón del relato bíblico donde los apóstoles, ¿no es cierto?, sufren la tempestad, esa gran tempestad, porque decía, hombres recios de mar, se sintieron atemorizados y le dijeron al maestro, tú durmiendo y nosotros ya perecemos. Lo que estaba ahí, ¿acaso el Señor no sabía lo que iba a venir? Por cierto que Él sabía todo, ¿ya? Lo que Él estaba haciendo con ellos es haciendo la práctica respecto a la fe, como lo hizo con Pedro cuando
le señaló que él podía caminar sobre las ondas de la mar, ¿verdad? O sobre el mar, ¿ya? El Señor enseñaba, entregaba la parte teórica, pero también la parte práctica. Yo pienso que nosotros estamos en nuestra propia barca, recibiendo enseñanza práctica, en razón de la confianza que debemos tener en Él, en estos días, cuando la tempestad arrecia, cuando hay dudas, cuando hay temores, el Señor nos está preparando. Por eso es que debemos estar atentos y aprovechar todas las instancias que Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos muestre para alentarnos y para prepararnos para el pronto encuentro con el Señor. Este es un pensamiento que quería entregarles también. No sé si alguien más quiera mencionar algo. Egberto está escribiendo una pregunta. Dice, en este tiempo cumplido, ¿las iglesias están afectadas en no poder reunirnos en este tiempo en que hemos estado o que estamos en nuestras barcazas? ¿Es afectada? Bueno, parto mencionando y repitiendo lo que dije. Yo creo que es un tiempo que Dios ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, en su omnisciencia y sabiduría, debemos saber aprovecharlo, este tiempo. Ahora, por cierto, nos hemos sentido afectados aquellos que amamos la casa del Señor, porque la comunión con Dios y con nuestros hermanos es una enseñanza doctrinal. Dios nos ha establecido, ¿verdad?, como principio, el que establezcamos comunión, ¿verdad?, entre los hermanos y le adoremos adecuadamente en el lugar que ha sido apartado para Él. Por cierto que eso lo estamos sufriendo, pero yo creo que también hay, en cierto modo, hay propósito con eso. ¿Cuál es el propósito? Que si Dios nos permite, y no viene antes, si Dios nos permite volver a reencontrarnos, valorizar realmente lo que hemos o lo que habíamos dejado de valorizar. ¿Qué cosas podríamos haber dejado de valorizar respecto al culto o a la reunión en nuestros templos? Lo valorable del tiempo que le damos al Señor, de la adoración, que no sea una adoración estática, costumbrista, ni ritualista, sino que sea una adoración en espíritu y en verdad, en lo que implica una relación real, personal y verdadera con Dios. Yo creo que si el Señor nos permite reencontrarnos, nosotros deberíamos volver reseteados. No sé si la palabra me la entienden, pero técnicamente significa limpiar el disco duro, ¿verdad?, que teníamos de todas aquellas impurezas o virus que habían afectado nuestro estado espiritual y volver renovados, valorizando todas las cosas que el Señor no nos ha permitido disfrutar durante este tiempo. Yo creo que en ese sentido la iglesia puede estar afectada, pero no olvidemos que Dios es sabio y nos tiene en nuestra barcaza pasando esta tempestad para enseñarnos también, para darnos una enseñanza práctica respecto a saber cómo es nuestra fe, a examinar nuestra fe realmente, si realmente tenemos esta relación personal y confiamos plenamente en Dios. Ahora, también obviamente se nos pide que debemos ajustarnos a la obediencia, ¿verdad? Si el Señor lo permitió, debemos obedecerle a Él en primer lugar y también obedecer a las autoridades, por cierto, porque hay muchos por ahí. Leí hoy día un pastor en Estados Unidos, en Michigan, que desafió a las autoridades y se reunió y hoy día partió con el Señor porque fue contagiado. Yo creo que eso, más que desafiar al enemigo o desafiar, ¿no es cierto?, al mundo, fue ser seducido y tentado por Satanás, porque debemos ser prudentes, debemos ser obedientes, dice el Señor. No sé si está ahí la respuesta, pero yo pienso que es eso. La próxima semana me dicen qué tarea podemos cumplir para la próxima semana, qué lectura puedo dejar para la próxima semana. Lean, por favor, todo el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. La próxima semana vamos a ver las señales que dejó el Señor Jesucristo en el sermón profético. Eso es lo que vamos a ver. Por lo tanto, lean, estudien Mateo 24 en toda su extensión.